Shoah es el nombre utilizado por el pueblo judío para hacer referencia a lo que comúnmente se conoce como Holocausto. Esta catástrofe tuvo por contexto a la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar que los campos de concentración y exterminio son el producto de una escalada del antisemitismo. Dicha segregación pasó de la palabra a los hechos tras la llegada de Hitler al poder en 1933. La escalada de violencia es visible en las medidas y acciones llevadas a cabo por el nazismo en los territorios que se encontraban bajo su dominio o influencia. Las leyes de Nuremberg determinaban el grado de judeidad a fin de reducir los derechos de quienes formaban parte del pueblo judío. La Noche de los Cristales Rotos fue una muestra de la violencia y el vandalismo. El uso obligatorio de la estrella de David habilitaba la segregación a simple vista mediante un distintivo. La instalación de guetos, nombre que recibieron los barrios destinados a la población judía donde las condiciones de vida eran pésimas. Los fusilamientos masivos. Estas y otras acciones forman parte de un proceso de radicalización. Dicha escalada de violencia llegará a su punto máximo en los campos de concentración y exterminio. El viaje hacia el mismo era un tormento. Como lo señala Primo Levi en su texto, Así fue Auschwitz, el viaje se realizaba en trenes de carga. Las puertas de los vagones se cerraban desde el exterior. Las personas que viajaban hacinadas eran víctimas del frío, el hambre, la sed y la imposibilidad de descansar. Al llegar al campo, se dividía la población en 3 grupos. Uno de hombres, otro de mujeres y un tercero compuesto por niños, inválidos y ancianos. Se cree que a este último se los asesinaba de inmediato. No debemos perder de vista a otros grupos, como los enfermos mentales, los gitanos y los homosexuales, quienes también fueron destinados a espacios de concentración y exterminio. Quienes conseguían ingresar al campo atravesaban un proceso de desinfección. Se los desnudaba, afeitaba y duchaba. Finalmente, se les entregaba la vestimenta propia del lugar. Una chaqueta, un par de pantalones, un gorro, un abrigo de paño, una camisa, ropa interior y un par de botas. Indumentaria claramente insuficiente para sobrellevar el invierno. Los prisioneros que transitaban su día a día en los campos de concentración y exterminio eran sometidos a largas jornadas de trabajos forzados. Al regresar de sus tareas, intentaban recuperar fuerzas en sus bloques. En dichos espacios dormían cientos de personas, por lo cual generalmente se compartía la cama. La presencia de chinches y pulgas que quitaban el sueño a los prisioneros eran producto de las pésimas condiciones de higiene. Pero existían otros peligros, como las enfermedades infecciosas que se dispersaban al interior del lugar. A esta situación debemos agregar la mala alimentación de los prisioneros que debilitaba su salud. En 1941, un nuevo método se instauró en algunos campos: las cámaras de gas, un exterminio industrializado, en masa, que quitaba a las víctimas la posibilidad de resistirse a su destino. El veneno utilizado en las cámaras se basaba en un producto conocido como Ciclón B, una sustancia producida como pesticida para ratas. Finalmente, los cuerpos de las víctimas eran incinerados en un intento por eliminar las pruebas del crimen. Pero la industrialización de la muerte dejó sus huellas. Los espacios que formaban parte de los campos de concentración y exterminio, o lo que queda de ellos, son una prueba de los crímenes cometidos. Aún así, no hay prueba más valiosa que la historia de cada sobreviviente de la Shoah, pues sus experiencias pueden dar voz a quienes ya no pueden ser escuchados. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay -12, -13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar.
El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaban de medro, entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y después de 10 días ya no estaba más. Venimos de la fábrica y nos cogieron cinco, íbamos a ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos pusieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve, más del 50% de deportados se murieron así.